Hola, ¿cómo están? Soy May Vizquerra, astróloga y psicopedagoga. Saludo desde Argentina. Hoy vengo a contarles sobre la conjunción entre el Sol y Mercurio en la carta natal. Vamos a hacer una interpretación de este aspecto, considerando que esta semana tenemos una conjunción entre el Sol y Mercurio, por lo que me pareció muy atinado poder explicarles cómo se interpreta esto en la carta natal de acuerdo a las características de nuestra personalidad. Consideremos que el único aspecto que pueden tener el Sol y Mercurio, por lo cerca que están, por grados matemáticos, es la conjunción. O sea, nunca están a más de 28 grados. Entonces, solo pueden estar en conjunción, que es cuando dos planetas están en el mismo grado matemático o dentro de una orbe, que es el margen de tolerancia a nivel de grados para que un aspecto sea considerado como tal, dentro de una orbe de 10 grados más, 10 grados menos. Otros astrólogos lo consideran únicamente con 5 grados más, 5 grados menos, pero digamos que van a fusionar sus naturalezas de acuerdo a la conjunción. Obviamente depende del signo en el que está, de la casa en la que cae, de los aspectos que tenga esta conjunción para que pueda expresarse, pero en definitiva sabemos que el Sol representa nuestra identidad, nuestra conciencia, y Mercurio representa la comunicación, el entendimiento. Entonces, de alguna manera nos encontramos con una identidad o con una personalidad que va a expresar características mercuriales. Y vamos a tener en cuenta también que el Sol representa la energía masculina, el linaje masculino, probablemente la figura paterna o quien haya ocupado ese rol, ya que estamos en una semana del Día del Padre en Argentina. Viene muy bien analizar algunas cuestiones de acuerdo a los aspectos que va a estar teniendo el Sol, así que después les voy a dejar un video sobre la cuadratura entre el Sol y Neptuno, que va a ser un aspecto que se perfecciona la semana próxima, que también es muy interesante. Pero analizando esto, para empezar, como les decía, la identidad tiende a quedar ligada con el pensamiento y tienen una fuerte autoexpresión. ¿Sí? Son personas que generalmente expresan esta energía enfocándose en comunicar algo, en transmitir un mensaje de la forma más clara posible. Termina teniendo la identidad como ciertas características geminianas, ¿no? Pueden ser personas multitasking que tienen múltiples intereses, pero generalmente la comunicación, los estudios, la enseñanza termina despertando el interés, y esta es una de las grandes habilidades que pueden tener. Obviamente, al estar el Sol en conjunción a Mercurio, también a veces aparece la tendencia a estar más dispersos, a tener esto, como les decía, múltiples fuentes de atención, y es algo a gestionar. También va a depender del signo en el que se encuentre, pero de cualquier manera va a indicar un estilo cognitivo, ¿no? En la personalidad. Y también considerando que el Sol representa al linaje masculino, a quien haya ocupado ese rol, generalmente se tiende a percibir a la figura paterna como una figura que tiene estas cualidades también mercuriales. Generalmente son personas que mantienen una comunicación fluida y constante con la figura paterna, al menos en algún momento de su vida. Obviamente, como les decía, depende del resto de los aspectos, porque tal vez sea justamente una comunicación armónica, una comunicación estimulante, o donde hay intercambio de información permanentemente. También depende de la casa en la que está, porque puede que justamente esto no ocurra, pero que sí haya una herencia intelectual de esta figura, ¿no? También es un linaje masculino en el que evidentemente hay asuntos relacionados a los hermanos, a los estudios, un linaje que puede haber sido comerciante, o donde también pueden aparecer estas cualidades mercuriales, ¿no? Mercurio rige el mercadeo, la compraventa, tiene que ver también con los estudios y con la comunicación. A veces tiene que ver con un linaje masculino donde ha habido escritura o donde ha habido mucha lectura, ¿no? Y donde aparentemente, como les decía, el intelecto, el hemisferio izquierdo, la lógica está muy, muy estimulada, ¿no? Em, También cuando hablamos del Sol en conjunción a Mercurio, obviamente
estamos hablando de una conjunción que va a depender de que Mercurio esté retrógrado o esté directo. También esto va a emitir ciertas características, porque a veces si Mercurio está retrógrado hay ciertos asuntos kármicos en relación a la comunicación, incluso puede ser en el propio vínculo con la figura paterna, o si Mercurio está directo, justamente puede ser más fluida la comunicación. De todas maneras, hay un gran potencial de trabajar estas habilidades, ¿no? Para poder conectar con los demás, para poder aprender o para poder enseñar. Son personas que siempre están abiertas al aprendizaje en todas sus versiones. Generalmente, así como tienen grandes habilidades para comunicar, también las tienen para escribir. Son personas que pueden de repente escribir un libro, desarrollar ideas y tienen que trabajar también las cualidades mercuriales, ¿no? Son personas que también, para las que también la identidad de alguna manera puede estar ligada al vínculo con los hermanos o con los primos o con los vecinos, y esto puede venir de muy atrás, ¿no? En el linaje, como les decía, que este tipo de vínculos sean muy significativos por alguna situación. También, bueno, son personas que tienen grandes cualidades creativas, grandes capacidades para crear, que generalmente tienen grandes conocimientos o aparece esto de saber de todo un poco, ¿no? Les decía, ciertas cualidades geminianas se da en los rasgos solares y que tienen grandes habilidades también para compartirlo de manera simple. Obviamente, cuando hablamos de esta unión, es propicia para aquellas personas que se mueven en los medios de comunicación, en la enseñanza, los medios de transporte. También puede aparecer mucho los viajes cortos. Mercurio, al igual que Júpiter, representa los viajes, pero Mercurio representa viajes cortos, representa también los trámites, y Júpiter representa viajes largos, ya sea en el tiempo o en la distancia. Entonces se dan en condiciones diferentes, pero en este caso aparecen los viajes, aparecen los estudios como temas relevantes en la carta. Obviamente, eh, son personas que tienden, si bien Mercurio representa el, el hemisferio izquierdo, representa la mente lógica y objetiva, al estar la identidad ligada a las características mercuriales, a veces son personas que se atan mucho a una opinión. Si bien puede aparecer la flexibilidad propia de Mercurio, la capacidad de adaptación, nuevas ideologías y la gran capacidad de preguntar. Son personas que preguntan o que desarrollan el lenguaje desde muy pequeños. Obviamente también va a depender de la luna y de los aspectos que tenga Mercurio, pero que generalmente tienen un gran don de palabra, ¿no? Y que tienen un pensamiento que es muy fluido. Son personas que quizás tienen habilidades diplomáticas y que pueden con facilidad llegar a acuerdos o tratar de negociar, también puede ser otro de los dones, ¿no? Y generalmente son personas a las que se les da bien tratar de intercambiar información y tienen que aprender a elegir muy bien las personas con las que se abren, porque pueden soltar la información muy fácilmente, incluso no solo sobre asuntos personales o sobre asuntos de sus historias, sino que a veces se abren en relación a sus proyectos, y esto en la medida en que algo, por ejemplo, no esté patentado, puede terminar siendo peligroso, ¿no? Esto de intercambiar información sin gestionar a veces las fuentes de información o sin mirar bien a quién le estamos contando algo, que es importante tratar de aplicar un filtro en ese sentido, pero son personalidades que se nutren del conocimiento y que van a estar buscando siempre estar actualizadas, que aparece mucho esto de tener múltiples estímulos, que a veces puede terminar siendo estresante, pero que sin dudas tienen todas estas grandes cualidades y son maestros por naturaleza. Son personas que si se quieren dedicar a la enseñanza van a probablemente estimular muy bien a los demás, saben compartir la información eh, de manera simple y de manera que los demás puedan comprenderla, porque sabemos que las características de Mercurio, desde su cualidad geminiana, tiene que ver con poder de alguna manera sintetizar la información y transmitirla de la manera más comprensible posible.
¿no? Pero sin duda son personas que se expresan muy bien y que van a tratar de desarrollar estas cualidades reflexivas, que de alguna manera a veces aparecen como filosofando, no desde la cualidad sagitariana o jupiteriana, pero sí que están muy intelectualizada la identidad o la personalidad. Obviamente depende del resto de la carta, si aparece el elemento aire muy presente o si por el contrario el elemento aire está ausente y es una persona que tiene el Sol en conjunción a Mercurio va a igualmente tratar quizás de sobrecompensar el elemento aire leyendo, escribiendo, todo el tiempo estando relacionada a la comunicación. Aunque el elemento aire, al estar ausente, obviamente habla de una falta quizás de objetividad o de ciertas dificultades en la memoria, pero si el elemento aire está activo en el resto de la carta, es decir, si hay más planetas en Géminis, en Libra, en Acuario, y además un Sol conjunción Mercurio, son personas que suelen tener una memoria extraordinaria y obviamente hay que tratar de prestar especial atención a la garganta cuando hablamos de Mercurio. Pero bueno, son generalmente personalidades muy curiosas que utilizan mucho el sentido del humor para comunicarse, para intercambiar con otras personas. Suelen ser sociables, suele ser una identidad para quien el contacto con los amigos o con personas de todo tipo termina siendo también muy enriquecedor, porque obviamente aprenden de la variedad y necesitan tener la libertad suficiente para poder explorar, para poder de repente tener otros intereses. A veces suelen tener varias profesiones o varios trabajos o esto de que hayan varios estímulos a la vez. Pero sin dudas, yo creo que es uno de los aspectos más interesantes porque, como les decía, son personas que tienen mucho para decir, mucho para enseñar y que son muy hábiles en el trato con los demás y son personas que siempre generalmente tienden a caer bien porque tienen estas habilidades y dotes para relacionarse. Ahora, va a depender del resto de los planetas, del resto de la carta, de los aspectos y de la casa en donde esto esté, pero sin dudas que es uno de los aspectos más interesantes que se pueden dar en la carta natal. Quiero que me cuenten si tienen esta posición en la carta natal, en qué signo lo tiene, porque eso también va a hablar mucho de las características que puede llegar a tener y eso puede variar mucho esta información. O sea, una cosa es, por ejemplo, tener Sol conjunción Mercurio en Piscis, que va a estar hablando de una personalidad que tiene grandes dotes relacionados a la palabra, pero quizás se expresa más a través del canto. En cambio, si hay una persona que tiene un Sol conjunción Mercurio en Capricornio, probablemente sea una mente más científica. ¿Entienden cómo va variando de acuerdo al signo en el que cae? O, por ejemplo, si esta conjunción cae en la casa 12, quizás tiende a no expresarse tanto, ¿no? Si bien es una conjunción que habla de una personalidad que se expresa, incluso son personas que a veces pueden parecer geminianas, o les pueden preguntar, ¿sos de Géminis? Cuando en realidad son personas que quizás son de otro signo, pero al estar permanentemente hablando y también tienen esto, ¿no? De gesticular, de mover mucho las manos, que Mercurio rige las manos a nivel de cuerpo físico, tienen habilidades con las manos, de hecho. Em, pero bueno, va a depender de cómo se exprese esta energía, va a depender del resto de la carta. Y como les decía, si está, por ejemplo, en casa 12 probablemente tienda a no expresarse tanto hacia afuera y pueda expresarse más quizás a través de algo artístico o de algo comunitario, o quizás sí escribir un libro, pero de manera anónima también a veces. Aparece sí mucho el impacto en lo colectivo, obviamente cuando hay planetas en casa 12, pero quizás en su vida personal sea un tema a trabajar, ¿no? La comunicación. Sí es importante siempre, ya que estamos hablando del sol, tener en cuenta cómo se puede haber expresado esto en el linaje masculino, estas cualidades, ver si vienen de un linaje que ha tenido estas características de comerciantes, de viajeros, y si han habido o no dificultades, y eso obviamente lo vamos a poder evidenciar en los aspectos que tenga esta conjunción. Pero bueno, cuéntenme, déjenme sus comentarios a ver si tienen esta conjunción en sus cartas natales, si pueden desarrollar
estas habilidades o si encuentran dificultades y pueden de alguna manera identificar de dónde viene eso. Espero que les sirva este video. Si tienen hijos o hijas con esta conjunción en su carta natal, que también les sirva para ayudarles a desarrollar todas estas cualidades, a estimularles intelectualmente, probablemente que aparezcan nuevos intereses permanentemente y sobre todo estimularles en los estudios, que puede ser algo que realmente les ayude a desarrollar su identidad y a definir quiénes y cómo quieren ser, ¿no? Se van a nutrir de distintos tipos de información y a veces viene bien orientarles para que aprendan a seleccionar las fuentes de las que se nutren, que eso viene muy bien, a trabajar la dispersión. También puede a veces aparecer una tendencia a la indecisión, que es muy propia de Mercurio, ¿no? Ante la cantidad de opciones, las dificultades para elegir, y ante la posible elección a veces aparece una insatisfacción y hay permanentemente esto, ¿no? La necesidad de nuevos estímulos, que puede ser un poco, eh, puede generar un poco de carga de ansiedad. Y por otro lado, también tengan en cuenta que si bien vamos a estar permanentemente intercambiando información, viene bien poder gestar las propias ideas, poder estimular la propia opinión o tener una opinión crítica a veces, ¿no? De lo que estamos leyendo, porque pueden ser personas también influenciables, ¿no? Sabemos que una de las cualidades mercuriales a veces es el cambio de opinión y esto de dejarse influenciar por la opinión de los demás. Entonces es clave poder trabajar en eso para poder definir la propia postura en relación a algo, que va a depender. Si esta conjunción se da en Acuario va a ser una cosa, si se da en Libra es otra, por eso depende mucho del resto de la carta, pero ténganlo en cuenta para tratar de no influenciar a sus hijos o hijas si tienen esta posición, y sí ayudarles a trabajar en lograr la mayor eficiencia posible si están haciendo varias actividades a la vez, porque a veces sucede esto de abarcar mucho y terminar poco, no estar leyendo varios libros pero no terminar ninguno. Y siempre viene muy bien aprender a eliminar distractores para trabajar una posible dispersión. Viene muy bien el poder prestar atención a las actividades que están haciendo a la vez para que de alguna manera no se superpongan entre sí o que no sean actividades incompatibles entre sí. Porque si estamos haciendo tres cosas a la vez pero que requieren el mismo tipo de atención, obviamente la capacidad de ser eficientes al respecto disminuye. Entonces, como hay una necesidad, ¿no? Una identidad que abarca varios estímulos, eso va a suceder, pero tenemos que aprender a observar cuáles son esos estímulos que elegimos a la vez. Porque si estoy contestando un mail, atendiendo una llamada y leyendo un libro, va a ser muy difícil que podamos sacar lo mejor de cada cosa. Entonces traten de estimular esto, de prestar atención y de que haya una actividad principal y otras secundarias que no nos quiten la atención de lo que más la necesita. Espero que esto les sirva. Aprovechen esta semana que tenemos esta conjunción para estimular los estudios, aprender nuevas técnicas de estudio, para también abrirnos a la oportunidad de que aparezcan nuevos intereses, para hacer contactos sociales, para hacer esa llamada que tienen pendiente, porque es una semana de claridad mental, es un aspecto de claridad. Por eso les decía que una de las principales habilidades es la comunicación, y si lo están necesitando para escribir algún mail, si están de hecho escribiendo algún libro o si necesitan gestar nuevas ideas, es una excelente semana para eso. Así que bueno, voy a estar leyendo sus comentarios y vienen muchos más videos, así que no se olviden de suscribirse si quieren seguir recibiendo contenido y dejarme sus dudas. También pueden seguirme en mis otras redes sociales para seguir el contenido diario sobre las alineaciones planetarias. Así que los espero por allá. Les mando un abrazo.